¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal, El Fútbol Según Raúl. Hoy os quiero hablar de Logroñés, como palabra en general, ¿no? Ha sido hace poco el derbi de la capital riojana, el derbi de Logroño, y os quiero hablar de eso. Hablando de derbis, os quiero hablar primero del clásico para recordaros, que ya veo que algunos me preguntáis, que sí, que todavía se pueden conseguir 2 entradas para ver ese partido de la Liga Santander, el clásico del Barça-Real Madrid, entrando en santanderexperience.es y ahí conseguir 2 entradas para ver ese clásico. Y ahora os voy a hablar de ese derbi, y os voy a hablar desde Logroño, porque he estado allí. Algunos que habéis visto el vídeo de mi hermana sobre la ELA, sabéis que he estado ahí en Logroño, y in situ os quiero contar un poco la historia del logroñés en general. Yo soy de aquí, esta es mi ciudad, y jugué en el Club Deportivo Logroñés, con el que tuve la suerte de ascender a Primera División en 1987. Ahora bien, no era este campo, el campo estaba pues a 500 metros, Las Gaunas estaba allí. Y la verdad que como yo soy de aquí, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué está pasando allí con el fútbol, no? Porque hace unos días hubo un derbi aquí, el derbi capitalino, y me dijeron, oye, ¿ha ganado o ha perdido el Logroñés? Y si me lo dicen así, digo, pues las dos cosas, ha ganado y ha perdido el Logroñés. A ver si me explico, porque ahora hay 2 Logroñés, uno es la UDL, que es Unión Deportiva Logroñés, y otra, la SD, que es Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Voy a intentar a ver si puedo hacer un resumen, porque yo lo he ido siguiendo a través de los años. Y os hablaba del Club Deportivo Logroñés. El Club Deportivo Logroñés era el club de toda la vida, con el que logramos el ascenso a Primera División, y lo recuerdo muy bien porque yo soy de un barrio de Yagüe y veníamos de jugar de Alicante contra el Hércules. Ya habíamos ascendido, nos esperaron con Suzukis descapotables, íbamos de 5 en 5 por todo Logroño hasta el ayuntamiento. Aquello fue tremendo, y recuerdo que nos paramos en mi barrio. Mira, y aquí están algunas de las imágenes de aquel día. Como os decía, mira, y aquí cuando estaban esperando, que estaban grabando y tal, grabaron a mi padre. Y estamos esperando con mucha ilusión y un poco impacientes por lo que tardan a venir, pero el recibimiento va a ser muy grande. ¿Lo celebraron con vino de Rioja? No, el champán sí se abrió, pero con vino de Rioja no se celebró, no. Bueno, pues con vino de Rioja hoy. Sí, hoy sí. Que a mi padre no le gustaba el fútbol. De hecho, yo no sé si me ha visto una vez en mi vida aquí cuando jugamos contra el Barça en Las Gaunas, pero nunca y dice que brinda con champán en vez de con vino, muy cachondo. Y ahí estaba mi padre, macho. Coño, está Raúl Llona, el entrenador de la Sociedad Deportiva Logroñés. Te lo juro, que estoy grabando una cosa para el canal. Tocayo, macho, ha sido casualidad. Estoy grabando un vídeo para el canal aquí en Las Gaunas del derbi. Bueno, haciendo un poco recordatorio, he visto imágenes hasta de cuando os encerrasteis, porque tú has estado en el Club Deportivo Logroñés, en la Unión Deportiva Logroñés,
Y en la La Sociedad Deportiva Logroñés, así es. O sea, ¿tú aunas todo? Sí, sí, yo muchas veces ahí con los amigos hablando y tal, digo, bueno, es mejor que a mí me dejen tranquilo y nadie me pregunte, porque lo que dice, ¿no? Valemos más por lo que callamos que por lo que hablamos. Sí, sí, he estado en los 3 equipos. Joder, tremendo, ¿no? Fíjate que hablando un poco del derbi, a mí la gente me pregunta, que es como he empezado, ¿cómo quedó el Logroñés? En Logroñés, y digo, pues ganó y perdió. Claro, ¿a qué Logroñés te refieres, no? Por eso he intentado aclarar un poquito de dónde venimos, ¿no? Sí, sobre todo yo lo que percibo la gente de fuera de la comunidad es que tienen esas dudas de, bueno, pues ¿cuál es el Logroñés, no? Y la pregunta es, ¿pero qué Logroñés estás entrenando? Y bueno, pues hay que explicar eso, que el Club Deportivo Logroñés, pues realmente no somos ninguno y que son 2 equipos que, bueno, pues que han nacido nuevos con diferentes ideas y bueno, que ahora mismo pues están conviviendo en la misma categoría. Oye, tío, porque se ha sufrido mucho. Tú que has estado también en el Club Deportivo Logroñés, yo recuerdo cuando estabais encerrados que sales con una carita muy joven, de segundo entrenador. Ha llovido, sí, sí, la temporada, eso, 2008, 2009, y bueno, y previo a eso ya habíamos tenido otro encierro también en las Gaunas Antiguo, y bueno, pues son momentos, la verdad, que muy duros porque son en esos momentos de procesos donde pues, te cuesta asimilar lo que está pasando, tú lo único que quieres es jugar a fútbol y bueno, y que te paguen por ello, y en ese caso pues no se produce. Porque tú viviste aquel momento en el que el Club Deportivo Logroñés no se presenta. No se presenta, sí, eso es. Yo estaba ahí como segundo entrenador, en este caso de Edu García, y bueno, pues al final hubo que tomar esa decisión porque ya la situación era insostenible, la deuda que tenía el club era, bueno, inasumible, y sobre todo la situación que había, ¿no? Que para una persona normal era imposible de entender. Joder, yo me acuerdo, primero el liquidador, como llamaban. Bueno, apareció Javier. Después Zalba y Berrocal. Sí, bueno, yo creo que Hortelano. Estaban antes, luego vino Juan Hortelano, luego ya apareció por ahí Javier, que fue con el último Javier Sánchez, con el último que en teoría estaba, y bueno, sí, con muchas historias. Joder, y luego me acuerdo del buscador.com, la página, sí, la página porno. Con Janos Beque, que era uno de los patrocinadores que trajo Juan Hortelano, y que, bueno, pues eso, una de las publicidades que traía era de una página, de una web de porno, ¿no? Vamos, y, que todo el proceso ese fue que nos fuimos al hoyo. Sí. Y ahora afortunadamente estamos levantando la cabeza, ya estuvo la UDL en el fútbol profesional, ahora estáis los dos en segunda, bueno, en primera red, que se llama. Sí. ¿Y cómo ves el futuro del fútbol en Logroño? No digo de tu equipo, de la sociedad deportiva. Bueno, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo se ha dado cuenta que puede haber 2 equipos conviviendo en la ciudad, que no sé si es lo ideal, pero que es lo que tenemos, y que, como bien dices, pues el año pasado la Unión Deportiva estuvo en segunda división, en fútbol profesional, y bueno, y nosotros ahora, pues con otros recursos y con otro planteamiento diferente, estamos en la misma categoría que ellos, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo quiero ser optimista, quiero ser positivo, y creo que cada uno con su modelo pues tienen recorrido en el mundo del fútbol, y la ciudad en ese sentido pues va a poder estar identificada con el equipo que cada uno quiera, porque va a existir ese modelo para que puedan animar y bueno, podamos de alguna forma sacar la cabeza, ¿no? Yo no pude asistir al derbi, vi imágenes, pero más allá de que le ganasteis a la UDL, que hablan mucho del tripote y que pusiste, etcétera, bueno, esas son cosas tácticas y tal, que te llevaste el gato al agua, pero lo que sí que me sorprendió el ambiente, ¿no? Había bastante gente. Estuvo muy bien, para los que somos de la ciudad. En este caso, pues el poder ver que, bueno, pues que la gente quiere fútbol y que la gente está enganchada con el fútbol, más allá de con qué equipo, pero está claro que, bueno, pues habría alrededor de 7.000 personas que lo vivieron. También creo que igual no era la mejor fecha porque, bueno, pues hemos estado en un puente y seguro que ha habido gente que le hubiera gustado estar, pero bueno, pues no ha podido. Pero de cualquier manera el ambiente que había era fabuloso, y bueno, y ojalá se pueda repetir muchas más veces. Sí, te ha vuelto el gol en las saunas, como digamos, con gente, ¿no? Gente, sí, porque bueno, pues hasta ahora, este año y pico con el COVID, pues nadie ha podido disfrutar de su equipo, ¿no? Entonces yo creo que también la gente está un poco a deseo de poder ir al fútbol. Y la pregunta del millón, lo que todo el mundo me hace fuera de Logroño, me dice, ¿y por qué no se une y se hace un solo equipo? Bueno, pues seguramente desde fuera dicen es la situación ideal. Desde dentro, bueno, yo te diría que
son antagónicos, es que las ideas son antagónicas y sin entrar a valorar cuál es mejor o quién lleva razón, bueno, cada uno defiende lo suyo, un modelo de gestión diferente, creados y con procesos de diferentes y opuestos, por lo tanto, bueno, pues si ya se ha demostrado que la unión yo creo que es realmente imposible, entonces pues nada, pues cada uno a funcionar con lo suyo y que al que mejor le vaya pues será el que esté más arriba y mientras el otro pues tendrá que aguantar. Pues mucha suerte, Raúl. Bueno, muchas gracias. Un placer. Y a seguir bien. El hombre que está en todos los equipos. Bueno, aprovechando que estaba con Jonah, le seguí hasta las oficinas de los Logroñés, que están dentro de las Gaunas, las dos oficinas de los dos clubes. Entonces, bueno, tenemos las gaunas. Claro. Y ahora tienes las oficinas deportivas, las oficinas de la sociedad. Hostia, buenísimo. Y claro, ¿tú has pasado de ahí a aquí? Sí, así es. Pasamos después de año y medio, pues luego 2 años aquí y ya me fui a Vitoria otros 4 años y ahora que hemos vuelto otra vez en este caso, a la izquierda. Bueno, espero que os haya despejado algunas dudas en cuanto a qué Logroñés nos referimos, ¿no? Ya claramente este es el Logroñés en el que yo jugué, que estábamos en primera división, aquí estoy, con el brazalete de capitán, y todos mis compañeros, este ya no existe, ahora hay 2, la UDL, la SD, y esperemos que vayan para arriba lo antes posible, que se necesita fútbol profesional en La Rioja. ¿Vale? Curioso lo de encontrarme a Jonah, de verdad que fue de repente, y curioso lo de las oficinas que estén dentro del estadio las dos, ¿no? La de la UDL y la de la SD. Bueno, pues nada, lo dicho, y antes de irme, pues recordaros lo de las entradas del Clásico que podéis conseguir entrando en santanderexperience.es para ver ese partidazo de la Liga Santander, Barça-Real Madrid. Nada, os pondré otro día un vídeo muy curioso del Club Deportivo Logroñés. Tigres, a la selva.